El 10 de marzo, el canciller chino Wang Yi recibía a el embajador de Arabia Saudita y al embajador de Irán. Ese mismo día, el Partido Comunista Chino, en su plenaria, decidía que el presidente Xi Jinping tuviera un periodo más de gobierno. Esta coincidencia, que ya sabemos que en política las coincidencias no existen, ha despertado las alarmas en Occidente, porque si se esperaba que ambos cancilleres se reunieran, debería ser bajo la tutela de los Estados Unidos. Pero no se reúnen tan solo para darse la mano, sino para restablecer relaciones diplomáticas que habían colapsado hace 7 años atrás. China envía un mensaje poderoso al mundo occidental diciendo: el único que tiene las llaves para zanjar entuertos ya no es solo los Estados Unidos. Y es quizás importante entender la historia de ambas naciones. Tanto Arabia Saudita como la República de Irán son dos potencias petroleras, dos potencias que se pelean entre sí la hegemonía política y geopolítica en Medio Oriente. Comparten una de las posiciones más complicadas del planeta, el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran cantidad del petróleo que utiliza el mundo. Hay que acordarnos que Irán, productor de petróleo, Arabia Saudita, gran productor de petróleo. ¿Sí? Para complicar las cosas, los sauditas tienen una mayoría sunita, son el país, digamos, es el país que tiene los símbolos religiosos más importantes para los musulmanes y son de mayoría sunita con minoría chiita. Al revés exactamente que Irán, que son mayoritariamente chiitas con una minoría sunita. Estos territorios, si bien es cierto, nunca fueron una colonia, no tuvieron, hasta que se descubrió el petróleo, una posición geoestratégica de gran valor. Pero también fue muy difícil para los colonizadores hacerse de estos territorios por la dimensión dramática, inmensa de sus desiertos, de su geografía y de su gente. ¿Sí? Irán fue en su tiempo el territorio desde donde surge el imperio persa, lo que se conoce como el imperio persa, los tiempos de Ciro el Grande, ¿sí? Pero no dejan de ser posiciones muy complicadas, ¿no? Sin embargo, cuando se descubre el petróleo, la potencia del norte lleva a cabo operaciones geopolíticas, diplomáticas, comerciales e incluso de venta de armas para tener control de estos territorios, al punto que forzaron la imposición de un régimen monárquico abyecto, servil hacia los intereses de Occidente. ¿Cómo no olvidarnos, o quién podría olvidarse, del Shah de Irán, que luego partió hacia Estados Unidos, no fue recibido y terminó sus últimos días en México? ¿Sí? Hasta ese momento, cuando ambas, porque el Shah de Irán respondía a los intereses de Occidente, y la Casa de Saud, que es la que gobierna actualmente Arabia Saudita, Saud, la Casa de Saud gobierna Arabia Saudita, si bien es cierto, competían por un liderazgo, llevaban cierto grado de interrelación y de cooperación. Incluso cuando el Shah de Irán estuvo a punto ya de perder el poder, fue la Casa de Saud, a través de su rey, que le envió fondos para ver si es que se mantenía en el poder. ¿Sí? Finalmente, como todos sabemos, en el año de 1979, la revolución iraní toma el control e instaura el sistema de gobierno
que ahora existe en esta nación. Y desde entonces se devendría en una brutal, en una crisis, diríamos, permanente, una enfrentación permanente entre ambas posiciones. Desde un lado, Arabia Saudita defendiendo los intereses básicamente de los Estados Unidos e Irán tratando de ser el líder regional en Medio Oriente. Y esto ha llevado a una confrontación cruenta, por ejemplo, en la zona de Yemen, que son vecinos inmediatos de Arabia Saudita. Y para, digamos, aumentar lo crítico del asunto, ¿sí? Los yemeníes tienen una minoría hutíe, espero pronunciarla correctamente, que son básicamente chiitas, con una minoría sunita. Digamos que podrían, de hecho, por extensión, son como los hermanos menores de los iraníes, lo que ha hecho que reciban un apoyo permanente de Irán. Irán, hasta la fecha, sigue siendo objeto de un bloqueo económico muy pocas veces visto en el planeta, ¿sí? Si bien es uno de los grandes productores de petróleo, tiene problemas para comercializarlo precisamente por el tema del bloqueo. Sin embargo, tras la lluvia de bloqueos que ha habido contra todos los que no estuvieron de acuerdo con Occidente, pues como que se ha creado un ecosistema por el que Irán comienza a vender su petróleo. Uno de sus principales mercados es China, que se beneficia de la producción iraní. Ambas naciones, sin embargo, tanto Irán como Arabia Saudita, están confrontadas por sus intereses. Sin embargo, comparten intereses en común. Ambas son miembros de la OPEP, de la Organización, ¿no?, de Países Productores de Petróleo. Y, oh curiosidad, ambos han manifestado su interés respecto al BRIC, ¿no? Esta suerte de encuentro todavía muy temprano de naciones constituidas por Brasil, Rusia, China, Arabia Saudita e India, ¿sí? Y han manifestado su interés, de hecho han participado en reuniones preparatorias, reuniones a modo de observatorio y esto. Y este es el gran temor de los que comienzan muchos a hablar. Esto es como más o menos el elefante en la cristalería de la que nadie quiere hablar en Occidente. ¿Qué va a pasar si es que si ambas naciones decidieran pedir su afiliación al BRIC? Que digamos, no es todavía una plataforma organizada con un consejo de gobierno, con organizaciones, no. ¿Sí? Pero es un punto de encuentro a los que muchos están mirando para verse la cara y decir, oye, al otro lado no me hacen caso, refiriéndose a las Naciones Unidas o cualquier otro tipo de organización. En el otro caso, lo que yo piense no tiene pintura porque simplemente lo deciden solo unos pocos y hay mucho poder de algunas naciones respecto a otros que somos nosotros. Pero existe una preocupación mayor ahora mismo en Occidente respecto a la reunión del canciller chino con los cancilleres saudíes y el canciller iraní. ¿Qué pasaría si es que estas dos naciones decidieran ingresar al BRIC? ¿Y qué pasaría? Digo, otro elefante en la cristalería de la que nadie está hablando, pero que todos sabemos que es una posibilidad real. ¿Qué pasaría si estas naciones decidieran gestionar de manera corporativa y sin el dominio de nadie en particular de una moneda digital? A ver, el PIB de Arabia Saudita ronda el 1.9 billones de dólares y el PIB de Irán está en los 360.000 millones de dólares. O sea, son cifras absolutamente nada despreciables. Y acá hay un dato curioso. Es una nación, son dos naciones que comparten más de 1.300 kilómetros de frontera y adivinen cuánto es el comercio entre ambas naciones. 6 millones de dólares. O sea, nada de nada comparado al PIB que tienen. O sea, comparten todo el Golfo Pérsico, comparten el estrecho de Hormuz
y los negocios que tienen entre ambas naciones, pues es casi inexistente. Bueno, resulta que ahora, en la reunión que tienen con el canciller chino, es muy probable que ambos se digan, oye, ¿por quién o por qué nos estamos peleando? ¿Por el beneficio de quién? De hecho, para muchos, esta es una ventana abierta a la posibilidad de la paz en Yemen. Porque si los cancilleres de ambas naciones no podían verse o no podían vincularse porque habían roto relaciones diplomáticas, ahora sí pueden hacerlo. Y podrían decir, oye, ¿y a costa de qué? O sea, ¿quién está ganando con esto? O sea, tristemente Yemen, y esto no ha sido visibilizado tan fuerte y tan potente como lo que pasa en Ucrania, pues el tema humanitario, lo que está pasando en Yemen es terriblemente grande, brutal y muy fuerte. Pero como, digamos, no está en la posición mediática de lo que está sucediendo en el este de Europa, entonces como que ha pasado muy desapercibido desde el año 2014. De hecho, hay que hacerse las preguntas de quién está financiando o quién produce las armas que se venden, perdón, quién vende las armas que se utilizan en el conflicto de Yemen. Bueno, es Arabia Saudita, evidentemente, ¿no? Porque dice, oye, lo que pasa es que los hutíes afectan la integridad de mi territorio, yo tengo que defenderme, pero ¿quién le vende las armas? Estados Unidos, Francia, España. Entonces hay que sacar la factura de quién está ganando con, no, digamos, hay que sacar las cuentas de quién está ganando y quién ganó desde el año 2014 con esta confrontación. Pues hay que sacar simplemente los números. ¿Y quién puede perder, quién va a dejar de facturar si es que ambos cancilleres se sientan y dicen, a ver un momentito, vamos a buscar una solución que de alguna manera termine con este conflicto? O sea, por lo menos, para hablar de lo menos. Porque hablando de lo más, digo, ambas naciones pueden pensar en ya no pelearse y buscar un futuro en común. Es que estás pidiendo, pues al olmo, unos son chiitas y los otros son sunitas, ¿no? Tienen una mirada distinta. No siempre fue así, ya les he dicho, que en los tiempos del Shah de Irán, ambas naciones no es que eran hermanitos, pero tenían cosas en común y se llevaban bien. Incluso el rey de la casa de Saud mandó plata al Shah de Irán para ver si lo sacaba del problema. O sea, tenían temas en común. ¿Por qué están confrontados ahora? Porque hay intereses de otros que quieren que estos dos estén confrontados. Y China, a través del canciller Wang Yi, ha salido a decir, oye, pero reúnanse, hablemos, restablezcan relaciones diplomáticas. Esto ha caído como chicharrón de cebo, no solo en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado de la Casa Blanca, sino en la élite de Occidente, en términos generales. Porque para ellos, quien tiene el poder para convocar y para armar esto, simplemente es la Casa Blanca o el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, como que se mueve el tablero y dicen, oye, pero... Y encima, el día, o sea, las casualidades no existen, insisto, el día en que Xi Jinping tome el poder por un periodo más en la plenaria del Partido Comunista Chino. O sea, digo, ¿no? O sea, hay varios temas. Yo los invito en todo caso a ustedes a analizar esto, a llegar a sus propias conclusiones, pero sobre todo que nos animemos a ver estas circunstancias desde la mirada de los pueblos de América Latina y el Caribe, desde la patria grande de la que tanto soñamos y por la que tanto podemos decir que esperamos, de la que tanto esperamos, ¿sí? Y un poco vernos en el espejo del otro, ¿no? O sea, en estas peleas en las que nos han metido, ¿quién es el que está ganando? ¿Y cuánto ganamos nosotros si es que paramos un ratito la línea y decimos, a ver, ¿de quién estamos defendiendo los intereses realmente? A lo mejor, si es que nos entendemos entre nosotros, podemos tener un proyecto en común, conjunto y en beneficio para nuestros pueblos. Mi nombre es Juan José El Castillo del J. Gracias por haber estado en el canal Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.